Les decía que solo 4 semanas le quedan a esta campaña presidencial para la primera vuelta y el cronómetro está corriendo y los resultados de las encuestas ejerciendo presión. Las campañas refuerzan, redefinen, establecen unas banderas por agitar y unas estrategias por aplicar. El tema de la constituyente volvió a aparecer con fuerza por parte del gobierno tras el discurso del 1 de mayo, cuando el presidente Gustavo Petro dijo que el próximo 20 de julio radicará ante el nuevo Congreso el texto de la Asamblea Nacional Constituyente, tras lograr, dijo él, 5 millones de firmas. Nos vemos en la calle, entre comillas, aseguró el mandatario. El candidato Iván Cepeda se ha movido entre ambigüedades en este sentido, porque no le cierra la puerta a la constituyente, pero habla de que para eso hay que llegar a un acuerdo nacional y que no es admisible empezar con amenazas, por lo que hasta el momento no se ha casado con esa constituyente, pero el viernes dijo que llegó el tiempo del poder constituyente. Y tras los resultados de las encuestas y el estrecho margen que hay entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, en ese sector ha aumentado la confrontación, los insultos en redes entre estrategas y asesores de distintas campañas, los hijos del expresidente Uribe y otras personalidades. Y bajo esa confrontación aparece la lectura de expertos sobre la visión que debería tener Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo de una especie de posuribismo que aquí escuchamos hace unos días con Chalá, ante ese panorama de algunas peleas que se siguen reciclando, como la que tiene el expresidente Uribe contra el expresidente Santos. Y entre tanto, y a 4 semanas de ir a las urnas, el ELN dice que espera un acuerdo nacional con el próximo gobierno. ¿Cómo lee en este momento, que es de esta recta final que empezamos a ver durante estas semanas? ¿Es normal ese nivel de polarización, de confrontación? ¿Con qué desafíos se encuentran las campañas en este momento? Thierry, empiezo con usted. Gracias, Diana. Empecemos por un barrido de lo que está sucediendo en la campaña. Yo veo que se han consolidado 3 ideas, 3 conceptos, 3 nociones, 3 visiones que venimos manejando desde hace rato, muchos de los que opinamos sobre estos temas, y que al final están siendo confirmadas por lo que está pasando, sobre todo por lo que están mostrando las encuestas. Pues la primera es que pese al descontento que existe entre una parte de la población con el gobierno de Gustavo Petro, el candidato Iván Cepeda está logrando capitalizar en la aprobación que otra parte de la población tiene por este gobierno. Y lo digo así porque francamente la campaña de Iván Cepeda ha sido una campaña un poco deslucida. No es que él haya hecho grandes cosas, no es que él sea un candidato muy carismático, muy atractivo. Sin embargo, mantiene una posición importante en las encuestas. En segundo lugar, se consolida la propuesta de la candidata Paloma Valencia con un pequeño corrimiento, con un pequeño desplazamiento hacia el centro, que le sirvió de mucho durante unas semanas. Sin embargo, se ha estancado. En cierta manera, a Paloma le está pasando lo que le pasaba siempre a Sergio Fajardo, ¿no? Que si llegaba a segunda vuelta tenía una buena probabilidad de ganar, pero el reto está en que llegue a segunda vuelta. Ahorita todavía no se ve eso tan claro, al menos eso es lo que dicen las encuestas. Y el candidato Abelardo de la Espriella ha hecho una campaña bastante exitosa, bastante interesante desde mi punto de vista, en el sentido de que venía de ser prácticamente un desconocido en términos políticos, llega a tener una popularidad significativa, pero si bien de pronto le puede alcanzar para pasar a segunda, no necesariamente le alcanza para ganar la presidencia. Entonces los dilemas de la oposición son esos. Tienen una candidata que a lo mejor le podría ir bien en segunda, pero esa candidata no está demostrando ser capaz de pasar a segunda, por lo menos en las encuestas, y hay un candidato que podría pasar a segunda, pero que no necesariamente va a ganar, lo cual obviamente favorece al oficialismo, pero yo creo que todavía sigue siendo temprano para hablar de escenarios de segunda. Los de primera son esos que acabo de describir aquí. ¿Cuáles son entonces esas claves para ustedes? Ya lo ha dicho Thierry, en esta recta final, ¿con qué empezamos a encontrarnos? ¿Cuáles son los desafíos para los candidatos, Laura? A ver, yo creo que hay los 3 punteros. Vamos a hablar de los 3 candidatos punteros y de sus desafíos. Evidentemente, digamos, yo creo que la candidata que más desafíos tiene en este momento es Paloma Valencia.
por varias razones. Primero, porque tiene que consolidar unos apoyos políticos de centro. Segundo, porque perdió también, como digamos, la narrativa pública de ser distinta a la clase política, porque ya una gran parte de partidos y clase política adhirieron, y esa es una narrativa que está capitalizando enteramente a Abelardo de la Espriella. Entonces, mientras Iván Cepeda tiene el apoyo de gobierno, prácticamente Abelardo de la Espriella es el que recoge, pues no solamente, digamos, como ese espíritu populista de la derecha, sino también termina recogiendo a la gente que dice, a mí lo que me gusta del hombre es que no pertenece a la clase política, me parece interesante, etcétera, etcétera. Y ahí digamos que Paloma encuentra una barrera. Y en primera vuelta realmente los apoyos partidistas como tal no son tan determinantes como en segunda vuelta. O sea, en primera vuelta pesa mucho la opinión pública, en primera vuelta pesa mucho ese electorado que se identifica moralmente con las causas de cada quien. ¿Quién quiere seguir? Pues perdón Andrés, yo coincido con quienes me han antecedido en varias cosas. Yo creo que aquí hay una discusión hoy de quién va a ser el segundo en la contienda. Digamos, está claro que Cepeda pues va a ser el primero, y además va a ser el primero con una diferencia importante con cualquiera que quede segundo. Cepeda va a estar cerca del 40%, seguramente él incluso pues ha insistido mucho que va a ganar en primera vuelta. No sé si la alcance, pero pues tampoco es que esté tan lejos, digamos, no, pero la competencia sí está en quien queda de segundo. Y eso pues es Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, y eso ha puesto a Paloma en una decisión o en una controversia difícil para ella misma, que es tratar de ser de centro o acercarse al centro, pero sin alejarse del uribismo. Y ese dilema le ha costado mucho, porque ese dilema pues le permitió crecer un poco después de las consultas, pero después se quedó estancada. Abelardo también está estancado, la verdad, digamos, Abelardo está estancado en cerca del 23%, por ahí, y en eso lleva meses, digamos, ¿no? En cambio Paloma, pues su parada en las encuestas es de hace un par de semanas, porque no ha podido resolver ese dilema. Claramente puede que acerque algo de centro con Oviedo, pero también, por ejemplo, al decir que Uribe va a ser su ministro de Defensa, aleja al centro. Yo creo que el centro todavía va a ser determinante para decidir quién gana en la segunda vuelta, no me cabe ninguna duda. Y, por ejemplo, así como decir que Uribe va a ser el ministro de Defensa, aleja al centro, seguramente el tema de la constituyente, que vamos a hablar más adelante, pues aleja también al centro de Cepeda. Digamos, yo sí creo que hay un centro muy grande, que el tema de la constituyente es una línea roja, ese tema, sí, que le han tratado de poner varios, que él no se ha dejado poner.